buenos días, amigas y amigos. Juego de potencias. Juego de potencias. El baile internacional de los grandes poderes del mundo se extiende a nuevos escenarios. Todos saben que la guerra de Ucrania es una confrontación entre Oriente y Occidente, con una variación reciente, y es la llegada de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos, lo que rompe en términos prácticos el bloque occidental que se enfrentaba a Rusia en, digamos, este esfuerzo de adquirir un territorio que es fundamental. No solo por la cantidad de personas que integran. Ucrania tiene más de 60 millones de habitantes, sino por los minerales, por la tierra fértil, lo que produce los granos. Es uno de los productores fundamentales de alimento para el mundo. Y esa conflagración, utilizando, vamos a decir, herramientas que recordaban a la Guerra Fría, donde había una confrontación entre las grandes potencias sin la necesidad de que fuera directa, ahora se ha extendido al Medio Oriente. La guerra, o digamos, las todavía acciones militares limitadas que hay entre Israel e Irán son una demostración de la escalada que hay entre estos dos mundos. Fíjense en dos detalles muy particulares. El llamado del presidente Donald Trump a que los habitantes de Teherán, que es la capital de Irán, salgan de allí, y el comunicado que emite el gobierno chino pidiéndole a sus ciudadanos que salgan de Israel. En ambos hay un mensaje oculto o hay un mensaje entre líneas. La capacidad de accionar militarmente, del contrario, en el caso de Estados Unidos, su aliado Israel, en el caso de China, su aliado Irán, arriesga la vida de todo el que esté en el territorio contrario. Digo que la acción militar es limitada porque se ha, digamos, concentrado en ataques y bombardeos aéreos. No hay un ejército israelí cruzando las fronteras iraníes, ni hay un ejército iraní cruzando las fronteras israelíes con el objetivo de conquistar el territorio. ¿En qué derivará todo esto? Bueno, hay un realineamiento de la escena global. Venimos de un mundo unipolar, pero no porque Estados Unidos dominara el mundo, sino porque el bloque occidental tenía influencia a lo largo y ancho del globo terráqueo y definía las reglas de juego. Estados Unidos y los países europeos unificados alrededor de la OTAN controlaban todos los organismos internacionales de importancia. Pero hay un conjunto de países orientales que no están dispuestos a vivir bajo esas reglas de juego. Y el crecimiento de China en términos económicos y las ambiciones rusas en términos territoriales se conjugan con una serie de elementos adicionales que llevan a esos países a retar el status quo. La salida de Donald Trump de la reunión del G7 y las propuestas que ha hecho, lejos de una locura, como plantean algunos, quizás con sus razones, ¿verdad?, responden a una visión. Y el que ha visto el movimiento histórico de Estados Unidos y de Inglaterra se dará cuenta de que se ha movido en periodos de aislacionismo y periodos de integración, sobre todo con los demás países europeos. Estados Unidos va hacia el aislacionismo en términos militares y económicos. No quiere decir que se va a desconectar del mundo, sino que va a fijar su lógica a partir de sus propios intereses y va a intervenir en aquellos asuntos que sean de su propio interés, no en función de una solidaridad o de un sentido de comunidad con los países europeos o con los países que han sido sus aliados desde la conclusión de la Segunda Guerra Mundial.
Por lo cual, en el enfoque norteamericano, uno de los objetivos estratégicos fundamentales para evitar el dominio de China es romper la yunta que hay entre Rusia y China. Y por eso Estados Unidos quiere a Rusia cerca de Estados Unidos. Y por eso Estados Unidos quiere a Rusia cerca de Occidente, lejos de China, en una operación similar pero inversa a la que ejecutó Henry Kissinger en el gobierno de Nixon de romper el bloque sino-soviético que dominaba el mundo comunista. Ese rompimiento que implicó sacar de la esfera de influencia política a China de Rusia y generar un conflicto entre ellos, debilitó la unidad de un bloque que parecía imparable. Y les puedo decir, señores, si Rusia y China continúan por el camino de la integración, se convertirá en un bloque muy difícil de vencer. Las exportaciones rusas, lejos de contraerse después de las sanciones impuestas por Europa y Occidente, ¿qué creen ustedes que pasó con ellas? Crecieron un 18%. Y crecieron un 18% porque los chinos están comprando más bienes rusos, porque Brasil está comprando más bienes rusos, porque países como la India también se están beneficiando de los precios de los productos rusos y hay más intercambio entre los países orientales y Rusia. Por eso, senadores importantes de el ala republicana como Lindsey Graham han planteado medidas que no van a ocurrir porque Trump no las va a aceptar. Y es imponer tarifas especiales de hasta 500% a los países que compren materias primas rusas. ¿Cuál es la conclusión alrededor de todo este comentario que parecería ser muy complejo? Todo lo que estamos viendo no son conflictos particulares. Esto no es un conflicto entre Irán e Israel por razones históricas o por razones religiosas. Esta no es una lucha entre Rusia y Ucrania simplemente por territorio. Esto es una lucha entre los poderes globales en un realineamiento de las relaciones internacionales que terminará impactando incluso la forma en que está organizada la Organización de las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad y otros estamentos como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Si esta realineación y esta reestructuración no ocurre, lo que operaría sería una separación más pronunciada de Oriente y Occidente y en el largo plazo esa separación podría generar un conflicto mayor que arrastre a la mayor parte de la humanidad. Mantengámonos expectantes sobre esto, que parece lejano, pero que al final sus efectos son turbulencias que hacen que el Mar Caribe sea más picado y le dé con más fuerza a las costas dominicanas.